Su servidor, el licenciado Manuel Ramírez, director general de J. García López. La intención de estar el día de hoy reunidos es poder hacer un poco de remembranza, de reflexión de lo que hemos vivido como grupo funerario, lo que hemos enfrentado, esta pandemia, que sin duda alguna ha cambiado nuestra manera de pensar, de actuar y de cómo prepararnos para el futuro. Desde nuestra óptica, el año febrero, marzo del año pasado, comenzamos a prepararnos para poder enfrentar lo que hoy estamos viviendo, cómo garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, cómo garantizar la seguridad e integridad de las personas que rinden homenaje a sus seres queridos en nuestras instalaciones, en nuestras casas funerarias, cómo poder continuar con los usos y costumbres que los mexicanos tenemos al despedir a un ser querido. Eran muchas incógnitas, preguntas que fuimos resolviendo de a poco y adaptándonos a la nueva realidad. Entendiendo y que esta es la base del por qué el día de hoy estamos compartiendo con ustedes estas imágenes y este audio, este video, comprendimos que esta pandemia, además de lo complejo de poder seguir operando, de poder estar a distancia de nuestros seres queridos, no podernos reunir en una sala de velación para decir adiós a nuestros seres queridos, entendimos un elemento muy difícil que tiene esta pandemia, que ha sido la crueldad que la ha diferenciado de cualquier otro suceso anterior que la humanidad haya enfrentado. Y hablo de la crueldad porque ha sido un sinnúmero de familias que desafortunadamente han dejado a su familiar quizá en una sala de urgencias, en un hospital, para desafortunadamente no volverlo a ver. El no haberle podido decir adiós, te amo, el haberlo podido cuidar, en fin, el poder haber estado con él en sus últimos momentos, en la agonía. Esa es la crueldad que ha marcado a esta pandemia y que a muchísimas familias, quizá muchas de las personas que nos escuchan el día de hoy, han tenido que vivir esta amarga experiencia. Sin duda alguna, el perder a un ser querido es uno de los momentos más vulnerables que puede tener el ser humano. Y si le sumamos a esto, esta crueldad, este común denominador que ha tenido esta pandemia, ese es el motivo por el cual el día de hoy hemos hecho este esfuerzo, hemos invitado a una persona muy querida para que nos ayude a trabajar en nuestra salud mental, cómo aportarles a ustedes conocimientos, el cómo estar preparados para poder enfrentar esto. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí reunidos tenemos gente cercana, amigos, familiares, que desafortunadamente han perdido un ser querido a consecuencia de esta pandemia. Hoy, J. García López, una empresa 100% mexicana, preocupada por todos nuestros clientes, amigos, es que hemos invertido cantidad de dinero, esfuerzo, horas de trabajo, horas hombre, hemos invertido en capital humano, en nuevas posiciones en nuestros call centers, en toda nuestra gran cadena de servicio para no fallarle a ninguna de las familias mexicanas que confían en nuestra firma. Quizá familias que tenían un plan de previsión contratado de forma anticipada con nosotros, o quizá una familia que tenga una necesidad inmediata y que lo sorprendieron con el fallecimiento de un ser querido, con la garantía de que J. García López siempre estaremos disponibles y con mucha disposición para atenderles. Hoy la intención de esta plática es, por un lado, darles esta garantía de servicio de J. García López y por otro lado, aportarles algo para poder enfrentar con mejor salud psicológica y mental el perder a un ser querido. Voy a pasar micrófonos a nuestra querida María del Carmen Castro, una experta para poder platicar de esta materia y, repito, poder aportar a cada uno de ustedes algo valioso, algo que nos permita enfrentar de una mejor manera esto. María del Carmen Castro, máster y mentor coach, tanatóloga, logoterapeuta, configuradora sistémica y autora de 17 libros que tienen como finalidad precisamente eso, el cómo ayudarnos a tener una mejor salud mental y estar preparados quizá para lo inevitable. Yo les reitero mi nombre, el licenciado Manuel Ramírez, director general de J. García López. Es un placer poder tener a tantas personas reunidas y poder aportarles algo. Esa es la intención de esta reunión. Que tengan muy buena noche. Los dejo en presencia de María del Carmen Castro. Gracias. Hola, buena tarde, buena noche a todos. Es impresionante, por un lado, el poder de convocatoria que tiene García López. Yo quiero agradecer el que
pues el que hayan depositado su confianza para poderles acompañar a todos ustedes, a estas más de 4,000 almas que hoy se encuentran reunidas escuchando y tratando de encontrar un poco de alivio al dolor que está produciendo esta pandemia con las muertes de esos seres queridos. Y bueno, siempre me gusta iniciar mis conferencias con una anécdota y les voy a contar la anécdota del maestro hindú que llega y da una conferencia, mira el auditorio y les dice, buenas tardes, mi nombre es tal y el tema que voy a dar el día de hoy es tal. ¿Quién conoce el tema? Pues la mayoría del grupo dice, pues yo lo conozco, ¿no? El maestro hindú al ver esto dice, bueno, si yo voy a dar de tal tema y ustedes conocen el tema, yo no tengo nada que hacer aquí y se va. Sale el coordinador corriendo y dice, maestro, maestro, por favor regrese. Regresa el maestro y vuelve a lanzar la misma pregunta. Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es tal y el tema que voy a dar el día de hoy es tal. ¿Quién conoce el tema? Pues después de lo sucedido, nadie levanta el tema y el maestro hindú al ver esto dice, bueno, si yo voy a hablar de tal tema y nadie conoce lo que voy a hablar, yo no tengo nada que hacer aquí y se va. El maestro hindú vuelve a salir corriendo y dice, maestro, por favor regrese. Aquí en México está la tercera. Regresa el maestro hindú, vuelve a lanzar la misma pregunta, dice, buenas noches, mi nombre es tal y el tema que voy a dar el día de hoy es tal. ¿Quién conoce el tema? Pues después de lo sucedido, el auditorio se pone de acuerdo, la mitad levanta la mano y la otra mitad no levanta la mano. El maestro hindú al ver esto dice, bueno, si ustedes conocen el tema y ustedes no, pues ustedes se lo explican a ellos, yo no tengo nada que hacer aquí. Bueno, pues esta es una anécdota de vida. Cada vez que vamos a un curso algo sucede. Sin embargo, y desafortunadamente, me parece que en este momento muchos de nosotros sabemos lo que es el dolor producido por el fallecimiento de algún ser querido, de algún ser cercano. Y yo voy a tratar de hablarles un poco de la teoría. Yo sé que ustedes lo están viviendo, que si hay tantas personas que se han conectado el día de hoy es porque la necesidad es mucha, es porque no es fácil lo que estamos viviendo. Y yo, para poder iniciar, quiero enviarte un abrazo contenedor que te dé la fortaleza para poder enfrentar todo aquello que estás viviendo. Voy a tratar de dar ciertas recomendaciones y hacer ciertas herramientas o aplicar ciertas herramientas para poder cerrar, para poderte despedir de ese ser querido. Entiendo, reitero, lo difícil que está siendo para cada uno de esas almas que nos están escuchando el día de hoy y que están tratando de encontrar el consuelo para poder seguir adelante. También entiendo que quisieran de mí que les dijera, se toman tal cosa y van a obtener alivio, paz, tranquilidad, vas a poder dormir a pierna suelta, vas a comer adecuadamente, ya no te va a doler, ya no va a pasar nada de lo que te está sucediendo. Sin embargo, no tengo la receta, porque no existe. Ojalá pudiéramos ir a una farmacia y poderla surtir. Aunque formáramos las filas que se están formando desafortunadamente en este momento en nuestra ciudad. Pero no es así. Sin embargo, sí quiero decirte que si hay algunos síntomas, que si algo te está sucediendo, es algo normal. Es normal que lo estés experimentando, es normal que lo estés viviendo en este momento de tu vida, si es que perdiste a un ser querido. Y si aparte de ello no te pudiste despedir de él, es peor. ¿Por qué? Porque las creencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia están siendo interpeladas. ¿Cómo están siendo interpeladas? A ver, vino un 2 de noviembre donde ninguno de nosotros pudo ir a un panteón, donde no pudimos vivir nuestras tradiciones. Esa es una de ellas, pero hay muchas otras. Y dentro de ellas está el no poder enterrar a nuestros muertos. El que largas filas, ¿qué es lo que está sucediendo para poder cremar a nuestros muertos? Que a lo mejor tú no querías cremar el cuerpo de tu ser querido. Sin embargo, está sucediendo porque son reglas sanitarias, y a lo mejor días para que esto ocurra, donde no estás pudiendo velar a tus muertos, donde a lo mejor está yendo 1 o 2 o 3 personas y no podemos estar elaborando un duelo social. Y esto está siendo muy difícil porque el duelo social, el funeral social también es importante, donde esas personas que son importantes para ti, que te apapachan, que te acarician, donde tú te sientes acogido, donde tú te sientes bien, donde tú te sientes cómodo, no te están pudiendo acompañar. Esto está siendo muy difícil. Sin embargo, yo sí te puedo decir algo. Esto va a pasar. Va a pasar y que ese dolor que hoy está tan fuerte en ti, un día va a desaparecer.
Y que vivir el duelo no significa que vas a olvidar. No. Olvidar no olvidamos. Sin embargo, lo que sí hacemos es acomodar a ese ser querido que tú perdiste en tu corazón de tal manera que puedas caminar sin que duela. Eso es el proceso de duelo. Y también otra recomendación, no te dejes llevar por lo que te digan los demás. Ya es mucho tiempo, ya no llores, ya pasó, ya es suficiente. No hay duelos, hay dolientes. Cada ser humano vive un proceso individual, personal, y ningún duelo es igual al de nadie. Tú estás viviendo un duelo, a lo mejor no tienes ganas de llorar en este momento, no pasa nada. A lo mejor tienes ganas de llorar, llora. ¿Qué tienes ganas de hacer? Miren, la naturaleza humana es tan sabia, que las heridas físicas sanan de igual manera que las heridas emocionales. Si tú tienes una herida en tu cuerpo, una herida pequeña, un rasguño, pues a lo mejor en 8 días pasa. Pero mientras esto pasa, no haces más que, ay, el rasguño. Después pasa y te olvidas. Sin embargo, si tú tienes una cirugía de vesícula, bueno, a lo mejor en 8 días, 15 días estás bien. Pero si tienes un trasplante a corazón abierto o de pulmón o de hígado o de riñón, el doctor no te dice al día siguiente, levántate y continúa con tu vida como si no hubiera sucedido nada. Al contrario, te dice, estás convaleciente y tienes que seguir ciertas indicaciones. Bueno, aquí pasa lo mismo. De manera metafórica, si tú perdiste un ser querido, estás convaleciente. Tu vida no es lo mismo de un día para otro. Esto requiere de tiempo. Requiere de tiempo, pero sin olvidarnos que muchas de las frases, yo siempre o con frecuencia repito, que hay muchas personas que dicen que hay sabiduría popular y que muchos de los refranes son de sabiduría popular. Sí, estoy de acuerdo, entre comillas. No es cierto, no estoy de acuerdo, pero no quiero pelearme con nadie. Muchos de los refranes son creencias limitantes. Y uno de ellas es, el tiempo todo lo cura. Sí, pero también el tiempo da locura. Por tanto, es importante que tú vayas haciendo todo aquello que sea saludable para poderte despedir, para poder cerrar un ciclo, por lo menos en esta tierra, en esto que es conocido para nosotros, para que tú puedas continuar con lo que sigue, para que tú tengas un duelo adaptativo. Si tú tienes un duelo desadaptativo, tendrás que buscar ayuda. Los duelos adaptativos, todos los vamos viviendo de una u otra manera y vamos saliendo. Y hay días buenos, hay días regulares y hay días malos. Pero vamos caminando, vamos funcionando en la vida. Son adaptativos o funcionales, porque nos permite continuar por la vida. Y bueno, para ir continuando, irte dando ciertas herramientas, pues tengo algunas frases que hice yo. Para esto vamos a iniciar con la presentación para que vayas como corroborando lo que yo te digo en palabras con esta presentación de frases y de algunas herramientas que quiero compartir contigo. Y la primera dice, moriste de una manera repentina. No tuve la oportunidad de decirte adiós. Ruego a Dios por tu paz y descanso. Mientras tanto, yo te llevo en mi corazón. Esta es una frase para que tú la acomodes en tu corazón y que si tú en este momento no pudiste despedirte de tu ser querido, te des cuenta que no significa que lo vas a olvidar, que lo llevas en tu corazón y que estás buscando la manera de acomodarlo para que ya no duela, sin olvidarlo. Elaborar un duelo no significa olvidar. Elaborar un duelo significa acomodarlo para poder caminar. Es como una piedra en el zapato. Me imagino que muchos de ustedes en algún momento han tenido alguna piedrita en el zapato. Llega un momento en que caminas tanto que la piedrita la desbaratas, la acomodas en el puente del pie y ya no te lastima. No la quitaste, ahí está, pero ya no te lastima. Bueno, es lo mismo. Es acomodar en tu corazón justamente esa piedrita. Y bueno, sé que esta frase suena muy fácil. Adiós, te llevo en mi corazón. Yo te pediría que cada vez que te sientas triste,
que sientas que no te has despedido, que hay algo pendiente, le digas a ese ser querido, adiós, te llevo en mi corazón. No es un adiós y no te recuerdo, es un adiós y estás en mi corazón. Y desde aquí nos vamos a acompañar. Y desde aquí te voy a acompañar. Y no te olvido. Pero la idea es que ya no duela. Yo, cuando comento con personas que han tenido duelos, que han tenido pérdidas, porque lo que es un hecho también es que conforme vamos teniendo más años, más pérdidas vamos teniendo. Yo en algún momento de mi vida dije, no, pues yo no he tenido, y no te estoy hablando de hace muchos años. En 10 años perdí a mi papá, a mi pareja y a mi mamá, ¿no? Y dices tú, no fueron tantos años. Durante muchos años no tuve pérdidas por muerte, pero en 10 años tuve todas las pérdidas, ¿no? Y aparte se va mi hija de viaje y vive en otro país. Entonces, mientras más años tienes, más pérdidas vamos sumando en nuestra vida. Con lo que no contábamos ninguno de nosotros es con que íbamos a tener una pandemia, con que de manera repentina iba a haber un bicho, que ni siquiera es bicho, ¿verdad? Un virus allá afuera o aquí adentro o en cualquier lugar que es invisible y que estamos luchando contra él. Y lo peor es que no sabemos ni con quién nos estamos peleando. De ahí que hay personas que ni siquiera creen que exista, porque no lo ven. Pero tú que me estás escuchando y que has perdido un ser querido, seguramente dices, sea un bicho, sea un virus, sea lo que sea, mató a mi ser querido. Y a mí me está doliendo. Y a mí dime, ¿qué hago con lo que yo estoy sintiendo? Y yo te diría, vívelo, siéntelo. Y también entiendo que te estás preguntándote, tú y a un ser supremo, si crees en él, ¿por qué a ti? ¿Por qué entre tantos millones que habitamos el planeta Tierra te tuvo que tocar a ti? Si querías tanto a ese ser querido, si tú que has sido bueno en esta vida, ¿por qué te tocó a ti? No hay una respuesta que te satisfaga, seguramente, ¿no? Sin embargo, puedo decirte, y es muy dolorosa la respuesta, que de qué privilegios gozamos nosotros para que a nosotros no nos pasen cosas malas. Yo estoy segura que si tú hablas con la persona que está a tu lado y le preguntas qué es lo que ha vivido en su vida, te vas a sorprender de todo lo que ha pasado, de todos los duelos y todas las pérdidas que ha vivido. A veces la ves sonriendo, ves que está contenta, pero esto no significa que no haya tenido pérdida. Yo digo que las pérdidas, esas heridas que vamos teniendo en nuestro cuerpo, son como las medallas que vamos teniendo a lo largo de nuestra existencia y que nos permiten crecer. Lo importante es resignificar la pérdida y no quedarnos atrapadas en eso. Yo te diría, recuerda, ¿qué te dejó? ¿Qué aprendiste de ese ser querido que hoy no está a tu lado? No solo te lamentes porque no está. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la trascendencia? ¿Cómo trascendió ese ser querido? ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendiste de ella o de él? ¿Qué de bueno? ¿Qué aprendizaje? ¿Con qué te quieres quedar de esa persona? ¿Con qué no te quieres quedar? Porque también algo a lo que tendemos cuando alguien fallece es a idealizarlo, a decir que era lo máximo. Hay varias personas que he estado atendiendo y que han hecho eso justamente, empezar a idealizar a la persona fallecida. En este momento a lo mejor es lo adecuado. Sin embargo, con el paso del tiempo es recomendable que lo empieces a ver tal cual es. Quizá si esto sigues idealizándolo, quizá necesites platicar con alguien que te ayude a hacer ciertas preguntas para ver quién era realmente tu ser querido, porque no deja de ser un ser humano, con defectos y con miles de cualidades, y que ha trascendido en ti y en tu vida. Y bueno, otra frase interesante, importante es, ¿qué es lo que te he venido mencionando? No se trata de olvidar a tu ser querido, se trata de aprender a vivir sin él. De eso se trata. Por eso hay que resignificar nuestra vida. Cuando la pérdida surge, es tal el movimiento en el sistema
que dices, ¿qué voy a hacer? Hay un hueco muy grande. Y otra situación muy importante. Percátate que los duelos no son personales. Bueno, son personales porque cada uno lo vive de manera particular, pero son sistémicos. El otro día estaba escuchando, nada más para que se den cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo. Se dice que más o menos, hay un autor que se llama Niemeyer, él dice que cada ser humano, aproximadamente, tenemos 30 personas que se ven impactadas por tu propia muerte, ¿no? Pon tú que no sean 30, que sean 10. Y hay familias donde son 50 o son 100, depende, porque son familias muy grandes, etcétera. ¿Cuántos millones, cuántos muertos llevamos en México? Bueno, pues esa cantidad, multiplícala por 10. Si cada uno de nuestros muertos ha estado impactando mínimo en unas 10, ya no voy a 30, en 10 personas promedio, ¿cuántos seres humanos nos encontramos en el mundo en duelo? Somos una sociedad doliente. Estamos viviendo un duelo social y es producto de esta pandemia. No quiero que lo veas como un consuelo de muchos, ¿no? No. Simplemente es que tenemos que aprender a vivir y elaborar y a procesar nuestro duelo y a acomodar a ese ser querido en nuestros corazones para continuar viviendo. Y otra frase que quiero compartir contigo y que también te la he venido diciendo es: el duelo no es olvidar, consiste en acomodar lo perdido en el corazón de tal manera que ya no te lastime. Acomoda la piedrita en la parte del talón, ¿no? Desbarata la piedra para que ya no te lastime. Tú sabrás cuál es tu estrategia, tú sabrás la manera. Ahora, hay maneras saludables y hay otras que no son saludables. Hay personas que ante la pérdida caen en el alcoholismo, caen en la drogadicción, son maneras de evadir, caen en el activismo y se vuelven adictas al trabajo, y esto por supuesto que no es saludable. Busca maneras saludables de trabajar y procesar tu duelo. Y bueno, otra frase: quiero despedirme de ti, aunque ya no puedas escuchar mi voz, siempre te amaré y el recordarte me llenará de sosiego. Si ustedes observan, cada una de estas frases no habla de se acabó, ya no hay nada que hacer. No, te llevaré en mi corazón y el recordarte me va a dar paz, me va a dar sosiego. Y esto me va a ayudar a caminar, a que cada uno de los otros podamos caminar. Otra frase con la que quiero que si puedes identificarte y si te sirve para procesar este duelo es: algo de lo más difícil en la vida es despedirse de quien amas, aunque posiblemente no lo supieras con anterioridad. Hay una frase de Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas es, ella aún vive, pero fue la discípula favorita de Viktor Frankl. Viktor Frankl es el autor de la logoterapia. Viktor Frankl fue ese ser que vivió los campos de concentración. Él era un neuropsiquiatra judío y logró salir con vida. ¿Por qué? Porque logró resignificar justamente lo que estaba viviendo. Y Elizabeth Lucas dice que la suerte vivida se ve mejor en el luto. ¿Qué significará esto? Que cuando los seres humanos estamos de luto, somos capaces de voltear hacia atrás y decir: qué feliz era. Porque en el momento en que tenía mi familia, tenía ese ser querido que hoy no lo tengo, no lo valoraba. Lo valoro hoy que ya no está. Entonces, por eso esta frase dice: aunque posiblemente no lo supieras con anterioridad. Quizá antes no sabías lo difícil que iba a ser despedirse de ese ser querido. Una, despedirse. Otra, percatarte de que la muerte nos toma por emboscada. Que la muerte hay muertes anunciadas, ¿no? Cuando te detectan alguna enfermedad incurable, etcétera. Pero hay muchas muertes que son repentinas, que no son anunciadas. Nos toma por emboscada. Y la muerte simplemente llega. En esta pandemia, durante mucho tiempo se nos manejó que era a los ancianos, a los viejos mayores de 60 años, eran los que más nos daba. No necesariamente es así.
Yo por eso tengo frases que son de refrigerador. ¿Y por qué digo que son de refrigerador? Porque al menos una vez al día vamos al refrigerador a consultar. Y una de ellas es no todo, no siempre, no nunca, no nada. Entonces no me gusta generalizar. Pero hay jóvenes, hay niños que han muerto de COVID, hay obviamente ancianos, y hay ancianos de 85 y 90 años que han logrado subsistir. O sea, no podemos generalizar. Luego también se han hecho estudios que el tipo de sangre, etcétera, que hay tipos de sangre donde son más proclives a adquirir el virus. No sabemos. No sabemos. Simplemente quiero que todos los que me están escuchando agradezcamos, si crees en Dios o en quien creas, que hoy estamos con vida. Que si tú me estás escuchando es porque tienes vida. Y si yo estoy hablando contigo es porque estamos vivos. Y tenemos la oportunidad de seguir adelante, de caminar, y todavía tenemos una misión en la vida. Esto todavía no termina aquí. Hay mucho por hacer, todos y cada uno de nosotros. Y bueno, ¿qué te puedo contar del miedo a morir? Es uno de los miedos más incapacitantes que tenemos los seres humanos, el miedo a la muerte. Y no solo es el miedo a tu propia muerte. Tenemos mucho miedo a la muerte de nuestros seres queridos. ¿Y por qué tenemos miedo a la muerte de nuestros seres queridos? ¿Por qué? Porque lo que le tenemos es miedo al dolor que nos deja su ausencia. Tenemos miedo a enfrentar ese dolor. Cuando alguien de repente nos dice, a ver, yo me quiero morir primero que tú, no es que te quiera tanto. O sea, porque el que vive el duelo, el que vive una situación desagradable, es el que se queda. El que se va, sabemos que trasciende. ¿A dónde? No lo sé. Depende de tus creencias. Depende de lo que tú creas. Si crees en la resurrección, va a resucitar. Si crees en la reencarnación, va a reencarnar. Si crees que ya no hay nada, pues no habrá nada. Eso depende de tus creencias. Pero el que se queda es el que vive el proceso de duelo. Por eso tú que me estás escuchando, tú eres el doliente. Tú eres el que está viviendo esta situación de duelo. Tú eres el que la está pasando mal. Que no estás con la alegría que a lo mejor tenías antes, con la estabilidad que a lo mejor tenías con anterioridad. Hoy estás pasando un duelo, y un duelo difícil. ¿Por qué? Porque la vida te arrebató un ser querido. Así vamos por la vida diciendo. Y reitero, no es que le tengas miedo a la muerte, le tienes miedo, ¿sí?, a la pérdida de tus seres queridos. Porque le tenemos miedo a las ausencias. Acabamos de pasar Navidades. Y acabamos de pasar Navidades y seguramente tú que me estás oyendo, o probablemente, hubieron sillas vacías. Ese es muy doloroso. Donde decías, el año pasado estaba aquí fulano, sutano, mi mamá, mi papá. Hay familias que yo he escuchado que con esta pandemia están teniendo 2 o 3 pérdidas o más. En esos casos hay más sillas vacías. Pero también te quiero decir que lo más difícil del proceso de duelo es el primer año. Primer Navidad, primer cumpleaños, primer Día de Madres, primer año del Día del Padre, primer, no sé, aniversario. Es lo más difícil. Esto no quiere decir que ya termine, pero es como lo más difícil. Primer Día de Madres, depende a quién perdiste. Y algo interesante también es el miedo exagerado a morir es un sin vivir. Por eso hay que trabajarlo, por eso hay que estar como muy atentos. El miedo a la muerte es uno de los más incapacitantes que les digo. Y la negación de la muerte, el creer que la muerte no existe, esto empobrece nuestras vidas. Pero también nos está impidiendo prever, ¿no? Cuando me ha tocado acompañar personas que están en fase terminal, pues lo que hacemos es cerrar asuntos pendientes, testar, hacer esta parte de hacer su testamento, de si tiene algo pendiente con algún ser querido, pedir u otorgar perdón. Y nos cuesta trabajo elaborarlo. Y tienes
la oportunidad. Se dice que tanatológicamente es como la mejor muerte porque te permite, ¿sí? Te permite cerrar. Pero nadie quiere que le hablemos de la muerte. No nos gusta, sigue siendo un tema tabú. Eso le pasa a otros, a mí no me pasa. Ni a mí ni a los míos. Pero sorpresa. Yo no sé, pero estoy segura que muchos de ustedes en redes sociales se han percatado de que hay gente tan enojada porque ha perdido a tantos seres queridos que dice, te va a importar usar tapabocas el día que pierdas a un ser querido. Porque mientras no te toque en tus propias carnes, no lo vas a hacer. Y estoy segura que ustedes que han perdido seres queridos, cuando ven de repente las noticias o se enteran de fiestas donde la gente está sin tapabocas, donde no hay cuidado ni conciencia de esta pandemia, mueves la cabeza y has de decir, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Lo interesante aquí es crear conciencia. ¿Tú qué tan consciente eres de esto que estamos viviendo y cómo te responsabilizas? El miedo exagerado a vivir, a morir, perdón, es un sin vivir. ¿Nos puede tocar? Sí. Tampoco lo busquemos, tampoco lo provoquemos. Y bueno, continuamos, ¿sí? Con unas herramientas o una herramienta o la mayor de cantidad que pueda darte en este espacio, te las voy a proporcionar. ¿Qué es un funeral? Yo no sé si a ti te pasa, yo no sé si tú pensabas que el funeral era el momento en el que se depositaba el féretro, se enterraba o se quemaba, etcétera. Pero no, el funeral es un conjunto de rituales o ceremonias solemnes que están dedicados a un difunto días antes de su sepelio o entierro. Y esto tiene que ver con un velorio, tiene que ver con ese proceso de despedida, etcétera, etcétera. Eso es un funeral, son todos los rituales. Y algo de lo que tú puedes hacer si ese ser querido se fue sin decirte adiós, es crear rituales. Es hacer un ritual para poderte despedir del ser querido. Te voy a dar ciertos tips para que tú puedas hacer un ritual desde tu casa, desde donde estás. La vez pasada que tuve la conferencia con ustedes, algunos, no sé si se volvieron a conectar, pero algunos me pedían justamente que les diera qué hacer y cómo hacer un ritual para poderse despedir. Porque, como les decía al inicio, nuestras creencias están siendo interpeladas. No nos estamos pudiendo despedir de esos seres queridos. ¿Qué es un funeral? ¿Qué es un ritual? Bueno, pues un ritual, el funeral es un ritual, pero un ritual es aquella ceremonia a través de la cual en la cual tú llevas todos aquellos objetos que son significativos, que son conmemorativos para ti y donde tú vas a poder despedirte, ¿sí? En el caso de un ritual funerario, obviamente, poder despedir a tu ser querido. Si ustedes observan, ya muchas de las agencias funerarias de hace unos años para acá ponen la fotografía de la persona, hay quien lleva algún objeto significativo, ¿no? Porque los símbolos en los rituales también son muy importantes. La simbología son realmente muy importantes. De hecho, un ritual sin símbolos dejaría de ser un ritual. Entonces, es una acción simbólica que nos permite trabajar. Piensa, en este momento, tú que nos estás escuchando, ¿qué te gustaría llevar a ese ritual para poderte despedir de ese ser querido del cual o al cual no pudiste decirle adiós? Una camisa que era muy significativa para ella, para él o para ella. ¿Alguna fotografía que fue significativa? ¿Algún objeto que fue significativo? ¿Cuál es tu creencia religiosa? ¿Eres católico, cristiano, judío? ¿Qué creencias tienes? ¿No crees en nada? ¿Crees en la naturaleza? De acuerdo a tus creencias, lleva los objetos que sean significativos para poder elaborar el ritual. Si te gustan las velas o consideras que las velas iluminan el camino del muerto, del ser querido,
de la persona fallecida, llena ese espacio con velas. ¿Qué es significativo? ¿Alguna imagen religiosa? Piensa, te doy un minuto, medio minuto, para que pienses qué es significativo para ti. ¿Cómo podrías despedir a ese ser querido? ¿Qué llevarías a tu ritual? ¿Ya lo tienes? Bueno, pues yo te diría que lo más importante que tú lleves a ese ritual son los símbolos, imágenes religiosas, lo que es importante para o fue importante para tu ser querido. Hay algo que el otro día me preguntaba. Al parecer hay una señora, una persona que está haciendo ositos con prendas del ser querido. Me preguntaban que qué opinaba de ello. Lo que les mencioné es, si lo vas a ver como un símbolo para recordarlo, está bien. Si lo vas a ver como a la persona, como representante de la persona fallecida, eso te hace daño. Yo siempre recomiendo que se queden con algo de la persona fallecida, una prenda, un objeto, algo o algunas cosas. Pero si el osito, ¿no? O sea, haz de cuenta, le das alguna prenda de tu ser querido a esta señora y con una camisa o con un objeto, ella hace un oso con esa prenda. Si tú lo vas a ver como un recuerdo, bien. Si tú lo vas a ver como a la persona y vas a llegar y todos los días le vas a decir, hola mamá, ¿cómo estás? Ya me voy mamá, ¿cómo estás? Eso te hace daño. Eso no es saludable. Entonces depende del enfoque que le des. Si tú lo ves como algo conmemorativo, un símbolo, está bien. Y no solo es el osito, cualquier cosa. Otra de las grandes preguntas que me hacen son con relación a las cenizas, en caso de cremación, porque cuando es entierro, bueno, pues no hay más que enterrar en ese momento. Pero cuando son las cenizas, hay personas que me dicen, las tengo en casa, llevo 3 años con las cenizas en casa, y yo, eso te hace daño. Hay personas que llegan, buenos días, mamá, buenas tardes, mamá, se sientan a hablar con la mamá. Esto no te permite soltar, esto no te permite decir adiós. Los rituales tienen como finalidad que la mente se acostumbre o sea capaz de percibir, ¿sí?, que esa persona ya no está en este plano terreno. Un ritual funerario, esa es la finalidad. ¿Por qué velamos a nuestros muertos? Los velamos para decir adiós. Los velamos para despedirnos y para que nuestra mente sea capaz de percibir que esa persona, como los niños pequeños, para explicarles lo que es la muerte, ya no se mueve, ya no respira, ya no camina, como los niños pequeños. Necesitamos que nuestra mente sea capaz de verlo. Por eso antes esperábamos a que llegaran los hijos que vivían lejísimos, porque era necesario, porque era importante para la elaboración de su duelo ver a la persona fallecida. Y sigue siéndolo. Si tú no pudiste decirle adiós, porque ni siquiera tuviste un teléfono, porque entró y lo que menos te imaginabas era que ese ser querido no iba a salir del hospital, y mucho menos que iba a salir en una cajita donde tú tienes hasta la duda, quizá, de si es tu ser querido, porque ni siquiera pudiste verlo. ¿Te resuena lo que te estoy diciendo? ¿Te hace sentido? Si esto es así, procura despedirte. Este tipo de rituales con símbolos y de funerales virtuales los elaboramos también cuando hay tragedias masivas como el terremoto, donde no aparecen los cuerpos, donde hay inundaciones y los cuerpos de los fallecidos no aparecen. Y lo que hacemos es hacer un ritual de despedida. Bueno, si para ti, si no lo has hecho, reúne a tu familia y puedes hacer el ritual en familia, donde cada uno de los integrantes de esa familia le diga algo a la persona fallecida,
donde cada uno le exprese lo importante que fue, todo lo que significó para ti y para cada uno de los integrantes de la familia, ese ser querido, ese ser amado. No dejes de cerrar, no dejes de despedir, coloca una fotografía. No está el cuerpo, pero sabes que ahí está, sabes que te va a acompañar, sabes que lo está presenciando desde donde esté. Y si no, tú hazlo para ti, porque los rituales no solo son para los que se van, yo diría, no son para los que se van, son para los que nos quedamos, para que tengamos la mayor oportunidad de poder cerrar nuestros asuntos pendientes con los seres queridos. También es posible que estés experimentando alguna culpa. Culpa por lo dicho, por lo no dicho, por lo hecho, por lo no hecho, no sé. Nada más cuestiónate. El momento en que tomaste una decisión, ¿lo hiciste con la conciencia de dañar a alguien? Estoy segura de que no. Empieza el proceso de cierre, perdónate, permítete cerrar. Y en este ritual, en este funeral que tú hagas, dile cuánto le amabas, dile que pides u otorgas perdón, lo que necesites hacer. Escribe una carta. Esto también es una simbología. Te voy a dar una herramienta que puede ser útil también para elaborar con referencia a la escritura de cartas. Hay muchas tanatólogas que lo usan de manera... Escribe una carta, a ver, sí. Si tienes la necesidad de escribir la carta. Si no tienes la necesidad de escribir la carta, díselo. Es como cuando te pones a orar con un ser supremo, díselo. Es como si estuvieras platicando con él. Si para ti es importante escribir, hazlo. Y si para ti es importante escribir, te voy a decir otra herramienta que te puede ayudar. Y una herramienta es, escribe una carta, la primera carta, con todo el lenguaje florido que tengas, porque sabemos que una característica del proceso de duelo es un sentimiento que podemos llegar a experimentar, es el enojo. Entonces, usa todo el lenguaje florido que conozcas y escríbelo. El segundo día, toma la carta del primer día y transcríbela. Conforme la vas transcribiendo, ve conectándote con tu emocionalidad y revisa si quieres modificar algo, si lo quieres ampliar, si le quieres quitar algo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te nace decirle? El tercer día, toma la segunda carta y de igual manera transcríbela. Grítale al papel, quita lo que te estorbe, aumenta lo que sientas que es necesario aumentar. Y así sucesivamente durante 9 días. Obviamente, en el momento en que esta carta es filtrada por 9 días, el 9º día, tu emocionalidad puede llegar a ser diferente. Y también quizás sientas que pudiste pedir u otorgar perdón, donde pudiste estar enojada con la persona fallecida porque se fue y te dejó, porque es parte también del proceso, es normal que llegues a experimentar esto. Entonces, esta carta de los 9 días te va a permitir filtrar muchas cosas. Esta también puede ser parte de la simbología. Ayer que estaba dando un curso, justamente estaba preparando unos tanatólogos, porque me dedico también a eso, a preparar tanatólogos, y justamente les estaba enseñando a elaborar este tipo de funerales virtuales o funerales que cada quien tiene que realizar en casa por lo que estamos viviendo. Y les puse a trabajar en equipo y les decía, ¿y qué otra herramienta? Y me decía, pues hacer una cajita donde cada uno de los integrantes de la familia haga su carta en ese momento y la deposite en la cajita. Y como estamos hablando de rituales, quizá después las cartas de esa cajita las saquen, las quemen y las lancen al viento. O si quieres ir y depositarla, si tienes la opción en la urna, no sé si tengas aún la opción de hacerlo. ¿Qué quieres hacer con ella? Lo interesante es quemarlas o deshacerte de ellas como para no ir guardando ahí cosas. Hay que ir soltando y tenemos que ir aprendiendo desde las cosas externas, las cosas materiales. Hay que ir soltando poco a poco. ¿Ok? Por favor, si vas teniendo alguna duda y está en mis manos, pues yo por supuesto que estaré contenta de poder resolver alguna duda. Hacer un ritual exitoso tienes que seguir como ciertas recomendaciones
Y primero es creer en lo que estás haciendo. Si yo te estoy diciendo, haz un ritual y hazlo en casa, y no crees en ello, ni siquiera lo intentes, porque es cuestión de fe. Sabemos, y también de estas grandes frases, la fe mueve montañas, ¿sí? Si tú no crees en que esto te va a funcionar, ni lo intentes. No porque yo lo dije, te va a funcionar. Te va a funcionar si tú crees en ello. De lo contrario, no va a funcionar. Prepárate mentalmente para hacer el ritual. Procura relajarte, dejar todos los que estabas haciendo, pensamientos, actividades, déjalas atrás. Dedícate a realizar el ritual, a realizar el funeral, si decides hacerlo. El mejor ritual, recuerda que está en tu mente. La vamos enriqueciendo con todos los símbolos externos que podemos ir metiendo a esta parte del ritual. Pero el mejor ritual está en tu mente. ¿Cómo te imaginas? Imagínate a la persona enfrente, etcétera, etcétera. Y tu fe en Dios, si es que crees en Él o en lo que tú creas, los rituales son una manera de concentrarnos en un pedido en particular. Si tú necesitas cerrar algún asunto pendiente, pedir o otorgar perdón, ¿qué necesitas? Primero date cuenta qué necesitas. Y con base a eso, elabora tu ritual. Si crees en él, reitero, si tú no crees en él, los rituales no te van a funcionar. Siempre que vas a hacer un ritual, no digas, ay, voy a hacer un ritual. E inicies el ritual y digas, ay, me faltaron las velas. Entonces te levantas y vas por las velas. Ay, me faltó el incienso y vas y no. Haz tu lista con todo lo que te gustaría que estuviera en ese ritual. Y antes de iniciarlo, ten todos los ingredientes a la mano. Todo. Fotografías, algún artículo personal valga la redundancia, algún artículo de la persona que sea significativo para ti, ¿sí? Ten todo a la mano. No, ahí se me olvidó esto. Si va a ser un ritual familiar, pregúntale a cada uno de los integrantes de la familia cómo quiere participar. Recuerda que los duelos no son individuales, los duelos son sistémicos. Y si tú perdiste una mamá, quizá tengas un hermano que también perdió una mamá y quizá tengas unos hijos que perdieron un abuelo. Cada uno tuvo una pérdida y cada uno está viviendo su duelo de una manera diferente, de una manera totalmente individual y personal. Entonces, pregúntales cómo quieren participar, si quieren hacer alguna oración, si quieren leer su carta, ¿qué quieren hacer? Quizá te digan, yo no quiero participar, y muy respetable. No vayamos a decir, por favor, tienes que participar en el funeral de tu abuelo. Si no quiere, no quiere. Hay que respetar, cada quien tiene maneras diferentes de elaborar su proceso de duelo. Y el de cada persona es diferente al tuyo. Respeta, que esto no sea una causa de un pleito familiar. Si ninguno de los integrantes de la familia quiere elaborar este ritual o este funeral virtual, no obligues a nadie. Hazlo tú de manera personal, individual, sola o solo, no importa. Si quiere participar la familia, bienvenida. Quien quiera participar, que no sea motivo de pleito familiar. Bastante estamos pasando con esta situación y con tu duelo y con el de los demás, pero cada quien lo quiere vivir de una manera diferente. Si vas a decir algunas oraciones o peticiones, es mejor anotarlas en un papel, porque en el momento puede ser que se te olvide, de qué se trataba, qué quería decir, qué quería pedir, a quién quería. Procura anotarlo. Elaborar un ritual tiene que ser algo que se haga con responsabilidad. Algo en lo que creas y que sea con responsabilidad. No lo tomes a la ligera. Si lo vas a tomar a la ligera, mejor no lo hagas. Que signifique algo importante para ti y para tu familia en caso de que tu familia también quiera participar en la elaboración de este ritual. Algo muy interesante también. Saber que muchas veces esto no alcanza con un solo ritual, que a lo mejor necesitas 2 o 3 o más. A ver, ejemplo, estamos hablando de un funeral virtual,
¿no? O de un funeral donde no hay cuerpo. No necesariamente virtual, porque, bueno, seguimos en pandemia y a lo mejor la familia quiere participar y están conectados en Zoom y están participando, que esto también es la opción, en Zoom o en cualquier plataforma que sirva para conectarnos con otras familias. ¿Cómo quiere participar? Entonces, también busca la logística, cómo va a ser este funeral. Pero también, a lo mejor no es una, a lo mejor necesitas 2 o 3. Pensemos, pues mi religión es católica, entonces la que conozco, y bueno, ¿para qué se hace el novenario, por ejemplo, no? Son para estarnos, ¿sí? 9 días para poder continuar con nuestro proceso de despedida. Entonces, aquí es lo mismo. No pretendas que con un ritual ya esto pase. A lo mejor decides hacer el novenario o dependiendo de tus creencias, si eres cristiano, cómo lo quieres hacer, si eres judío, qué quieres hacer, ¿no? Por un lado, tampoco hay que esperar resultados inmediatos, que ya hice el ritual y inmediatamente esto ya cambió, ya mi duelo, ya me despedí. No, esto requiere de tiempo, requiere de esta parte de dedicación, de dedicarnos a ello. Y bueno, otra opción es, en caso de que no haya sido enterrada la persona, pues está la velación virtual que se hace a través justamente a través como lo estamos haciendo en este momento, que habemos 4,000 personas conectadas. Es verdaderamente asombroso lo que está sucediendo y estamos conectados a través de una red. Me encantaría, me estoy imaginando estas 4,000 almas frente a mí, ¿sí? Y ustedes imagínenme frente a ustedes. Algo maravilloso, el vibrar, el podernos conectar. Afortunadamente lo podemos hacer a través de estos medios. De este medio. Este es uno, pero hay muchos otros a través de los cuales podemos conectar. ¿Qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a planear tu ritual? Recuerda, no te olvides de llenarlo de simbología. Es muy importante. Y bueno, la COVID pone a prueba los milenarios ritos funerarios. Desde hace miles de años, y esto quiero leértelo, y me voy a poner las gafas porque no veo nada. Dice, desde hace miles de años, los sofisticados ritos colectivos de la muerte han cumplido funciones como asimilar la siempre enigmática desaparición de una vida. Permitir la transición de una relación física a otra emocional. Convertir el dolor en un duelo exorcizado. La angustia para recuperar la normalidad. Ser testigo del dolor del otro. Ofrecerle apoyo, consuelo y mostrarle que no está solo, pues el dolor compartido duele menos. Y, ¿cómo no?, reflexionar sobre nuestra finitud y lo efímero que es nuestra vida. Bueno, pues ahorita no hay quien nos abrace. No podemos abrazarnos. Abrázate tú a ti mismo. Muchas de las cosas que antes vivíamos, en este momento ya no estamos pudiendo hacerlo. No estamos pudiendo compartir con nuestros seres queridos. La muerte nos está interpelando, nos está tomando por emboscada. Estamos verdaderamente afectados con todo esto que está sucediendo. Con esto llego al final de la plática. Sin embargo, bueno, pues ya me pasaron varias preguntas. Quiero tomarlas al azar. No sé cuánto tiempo me dé de responderlas, pero voy a tratar de hacer la mayor parte de ellas. Dice, a ver, me preguntan, ¿cuáles son los 3 aspectos más difíciles para superar una pérdida y no nos damos cuenta que estamos sufriendo más? Yo te diría el apego, ¿no? Una de ellas, saben que la soberbia es
es una, no puedo decir que es virtud, es un antivalor que es tan fuerte en el ser humano que vamos por la vida, se muere 10 minutos después de que muere la persona. ¿Por qué? Porque vamos por la vida diciendo, no estoy muerto, no estoy muerto, no estoy muerto. Entonces, cuando tú no eres capaz de percatarte de tu finitud y vas por la vida diciendo, no está muerto, no está muerto, sí está muerto. Sé que la negación es parte, no quiero hablar de fases porque los duelos han evolucionado. Todas esas personas que únicamente se enfocaron a Kubler-Ross, hay muchas cosas nuevas. Las etapas de duelo son muy diferentes a cómo se elaboraron o se habló en el pasado. Puedo hablar de los sentimientos que se vive, que sí lo manejó Elizabeth Kubler-Ross, pero las etapas no. Yo te diría, y esto te va a responsabilizar más, en los duelos hay tareas, no hay etapas. Hay tareas. Y en esas tareas te toca a ti trabajar. No esperes que pase la fase 1, la fase 2 y la fase... No, hay tareas y esto te responsabiliza. Y esto es para invitarte a decir, tienes que trabajarlo, tienes que procesarlo. No es que pasen. Como les dije al inicio, ¿el tiempo lo cura todo? Eso, entre comillas, porque también el tiempo da locura si no haces nada al respecto. Y no sé si, bueno, ya te di uno. Una es en la no aceptación, el apego, el aferrarte a, no en la teoría del apego de Bowley, sino ese apego de no querer soltar, no querer reconocernos como seres finitos. Esa es una. Otro de los factores son nuestras propias creencias. Yo te diría que con quien más luchamos es con nuestras creencias. Con la creencia de que alguien nos dijo que íbamos a vivir para la eternidad, ¿no? Curiosamente, sabemos que somos finitos, sabemos entre comillas, porque como les decía al inicio, vamos por la vida diciendo, Señor, hágase tu voluntad, pero en los bueyes de mi vecino, no en los míos. O sea, que se mueran los demás, pero no los míos, y mucho menos yo. Bueno, si ya no me entero, eso ya no importa, pero esto es parte de lo más difícil para superar una pérdida, ¿no? El no darte cuenta que somos finitos y que la muerte es un proceso natural. Otra, ¿cuál es la importancia de un funeral? Pues la importancia de un funeral es la despedida, el proceso de cierre de una etapa a otra etapa. No sé cuál, depende de tus creencias. ¿De qué etapa a qué etapa? Lo que sí es un hecho es que la persona aquí y ahora ya no se encuentra. La pérdida de la vida cotidiana, rutinas o trabajos también genera dolor y puede ser sujeto a duelo, por supuesto. El día de hoy, bueno, nuestra plática te fuiste sin decir adiós, pero un duelo surge de todas las pérdidas. La tanatología viene de thanatos, pérdida, luego estudio tratado, pero es la pérdida de un evento, de un suceso, de lo que era o ya no es. Estaba sano, ya no estoy. Estaba vivo, ya no estoy. O sea, pierdo un ser querido. Tenía a mi mamá, ya no la tengo. Tenía un trabajo, ya no lo tengo. Estaba casado y ya no estoy. ¿No? Me divorcié. La migración es otro de los duelos importantes. La jubilación puede llegar a ser un duelo muy importante. O sea, la vida está llena de duelos y de pérdidas que mientras más rápido aprendamos a elaborarlos, va a ser mejor. Y esto no es una frase mía, esto ya es vieja, que la decía Albert Einstein, que decía, no son las especies más fuertes las que van a sobrevivir. Las que van a sobrevivir son las que mejor se adapten a los cambios. Ok, bueno, continúo leyéndote preguntas. Brenda de Llanes dice, ¿de qué sirve llevarlas en el corazón? Bueno, si para ti no es importante, si es como olvidarlas, yo sé que ahorita quizá estás hablando desde el enojo, y me digas yo lo que quiero es tenerla aquí y poderla abrazar. Y se vale. Y te valido y te abrazo. Y si es desde el enojo, es proceso natural que estás atravesando. Ahorita quizá no lo veas, pero con el paso del tiempo posiblemente lo puedas ver, la importancia de llevarlo en el corazón. No te agobies, ni lo tomes en consideración en este momento. No te agobies. Xochitl dice, ¿qué hacer cuando no tienes ganas de seguir? Ojo. Aquí por eso es muy interesante. A ver, hay una tristeza profunda y hay días
que en un proceso de duelo, que son la reacción a la pérdida, donde hay días buenos, regulares y malos, y muy malos. El problema es cuando tus días son muy malos, no te quieres levantar, no te quieres bañar, comes o duermes en exceso o no comes o no duermes. Ahí tendrás que visitar a un especialista porque estás en una depresión. Pero si hay días que son buenos, medio caminas, te levantas, hay días malos, no quieres saber ni ver a nadie, hay otros buenos, es normal. Esto es parte del proceso de duelo. Muchas personas me preguntan si el duelo es una enfermedad. El duelo no es una enfermedad, sin embargo, puede desencadenar enfermedades. ¿Por qué? Porque hay mucho movimiento emocional que baja las defensas de nuestro cuerpo. Entonces hay que estar muy atentos. Yo te diría, Xochitl, checa esto. ¿Cómo aprendo a perdonar si no fui la mejor persona para mi esposo que murió? También entiendo que ahorita estás viviendo la culpa. Yo te diría, ¿quién te dijo que no eras la mejor persona? ¿De dónde sacas? Pues necesitaría estar en conversación contigo para que pudieras responderme y me dijeras, ¿quién te dijo que no eras la mejor persona? ¿De qué te estás culpando? Piensa nada más si en el momento en que actuaste de tal o cual manera, lo hiciste con la intención de lastimarle. Estoy segura que no. Pensaste que era lo mejor. Aunque lo hayas hecho desde el enojo, aunque lo hayas hecho desde la rabia que te producía, a lo mejor un engaño, el que no haya sido lo mejor, pero no lo hacías con el afán, sino era tu enojo el que hablaba. ¿Ok? Y bueno, mi hermana murió hace 2 años y mi papá murió en julio del 2020 por COVID y no superó la pérdida de mi hermana porque los dolores son diferentes. Así es, no hay ningún duelo igual al otro. Todos son procesos totalmente diferentes. Y hay mucha rabia. También a lo mejor no desconozco la edad de tu papá porque hay varios factores que elaboran, que favorecen o entorpecen un proceso de duelo. No es lo mismo que muera un joven o una joven a que muera una persona que ya es mayor, donde tú consideras que ya es momento de que llegue el final. ¿Cómo lidiar con personas cercanas que te dicen no tengas miedo a morir, que tienes que hacer tu vida normal, haciéndose pasar como alguien valiente y te hacen creer que tú eres alguien con miedo a morir? Pues yo te diría, revísate si tú no tienes ese miedo a morir. Yo creo que no es tanto el miedo a morir. Lo que tenemos es miedo a que se vayan nuestros seres queridos y tenemos miedo a cómo morir, ¿no? Yo creo que algo de lo que nos está doliendo en esta pandemia es precisamente no sabemos cómo fueron los últimos momentos de nuestros seres queridos. Ingresaron a un hospital y no los volvimos a ver. El morir por no poder respirar adecuadamente no es nada agradable y estoy segura que muchas personas se han quedado con esas imágenes o se han imaginado ciertas imágenes que no facilitan el proceso de duelo. ¿Ok? ¿Cómo ayudo a mis nietos que extrañan a su abuelo? Hay 2 preguntas aquí de niños. Los niños elaboran el duelo desde una manera muy diferente. Los niños elaboran el duelo dependiendo de la etapa evolutiva. No es igual que los adultos. Los niños se requiere de una formación especial para elaborar su duelo. Lo manejamos a través de todo lo que son las artes plásticas, para la expresión de sus emociones, qué están sintiendo, cómo están viviendo la ausencia. Los niños no te van a decir estoy triste, estoy enojado. Los niños, si ya no se orinaban en la cama, se van a volver a orinar, van a tener una baja en las calificaciones. Son la manera en que ellos van a manifestar que se encuentran en un proceso de duelo. Pero todo depende de la etapa evolutiva. Depende de eso. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 6 años. No es lo mismo un niño de 6 años que un niño de 9 años. Por eso trabajar el duelo con niños requiere de mayor preparación que elaborar un duelo con un adulto. Y bueno, Ana Aguirre dice, ¿cuánto tiempo puedo tener las cenizas de mi ser querido? Mira, yo te voy a decir algo. Yo te diría, lo más rápido que puedas, deposítalas. No quiero hablar de un tiempo, pero solo te digo que mientras más tiempo las tengas en casa, es menos saludable para ti. Porque sientes que ahí está, no te has despedido, no has soltado, no has dejado ir. Deposítalas, ¿sí? Y esto es como un símbolo de ir soltando. No te quiero decirte tiempo. Obviamente, si llevas 3 años, te diría, pero córrele, ¿no? Pero si han pasado 1 o 2 meses, bueno,
¿no? Está bien, a lo mejor estás buscando dónde depositarlas, qué hacer con ellas, etcétera. ¿Okay? Mi mamá perdió a su hijo, ¿qué puedo hacer por ella? Acompañarla. ¿Y cómo podemos acompañar? El otro día también hablando con otro profesor, que estábamos justamente hablando de estos temas del hombre ante la muerte. ¿Cómo podemos acompañar? Podemos acompañar desde el amor. Desde otro lugar no puedes acompañar. Si amas a tu madre, la vas a poder acompañar. Yo no te puedo decir ayudar. Yo no ayudo a nadie, yo acompaño a los seres humanos. Ayudar significa ponerme por encima del otro. Y una frase que me encanta y que también es de refrigerador es: nada de lo humano nos es ajeno. Hoy yo estoy del otro lado. Quizá mañana esté del otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor ahorita yo no estoy en este duelo que tú estás viviendo, pero a la mañana no lo sé. Que yo también acabo de pasar la pérdida de mi mamá. Pero bueno, a lo mejor lo estoy viviendo de una manera diferente a como lo viviste o lo estás viviendo tú. Nada de lo humano nos es ajeno, que no se te olvide. Esa persona que ha matado a otros seres humanos, yo también soy capaz de serlo. Pero también la Madre Teresa soy capaz de serlo, porque nada de lo humano me es ajeno. No soy diferente a ningún otro ser humano. Soy igual que cualquier ser humano. Entonces, desde ahí puedes acompañar a tu mamá, desde el amor. Gabriela Velázquez, ¿qué pasa cuando la persona que falleció nunca estuvo de acuerdo con algún ritual funerario? ¿Cómo se maneja? A ver, los rituales funerarios, como les digo, no solo son para la persona que se va, son para los que se quedan. Si él no quería, pues no lo hagas por él. Hazlo tú de manera personal para despedirte de la persona. La persona ya no está. Pero si tú sientes que para ti que estás con vida es necesario, hazlo. El ritual es para el que se queda, no para el que se va. Yo solo pude reponerme cuando me repetí una y otra vez que volvería a ver a mi madre. Esto será posible en mi vida. Quisiera poderte responder. Depende de tus creencias. Depende de lo que tú creas. Si tú crees en la resurrección, seguramente sí. Si crees bueno, no en en la resurrección. Si crees en la reencarnación, no lo sé. Depende de tus creencias. Nadie tiene una respuesta a esta pregunta. Lo único que nos funciona es las creencias religiosas o espirituales que tú tengas. Si crees en que ahí termina todo, ahí termina todo. Si crees en la resurrección, vas a resucitar. Si crees en la reencarnación, pues vas a reencarnar. Pero eso ya es algo muy personal. ¿Cuántos días hay que hacer las cartas? 9. El ejercicio que les mencioné, 9. Marco Arcos, ¿por qué el pensar que si platicamos con el ser querido nos puede generar problemas o conflicto? A ver, me refiero a pasar y ver y saludar las cenizas, a eso me refiero. Por supuesto que puedes hablar y esto al inicio es muy sano, hacerlo 2, 3 meses, pero más adelante no es que te genere conflictos, es que no estás soltando, es que sigues teniendo a las personas en el mundo de los vivos y hay lugares que son específicos para el mundo de los muertos y tenemos que ir soltando a cada uno de nuestros seres queridos. Y con esto voy terminando e inicié diciéndote que te mandaba un abrazo. Bueno, te lo vuelvo a repetir. Te mando un abrazo contenedor que te reconforte para caminar en este desierto personal que posiblemente estés viviendo. Pero también quiero decirte con la esperanza de que esto va a pasar, de que con el paso del tiempo y trabajando las tareas que te corresponden, porque no solo es el tiempo, sino que tú también tienes que trabajar lo que a ti te toca, vas a salir adelante y vas a salir fortalecido. Que tengan muy buena noche, honro sus vidas y agradezco su presencia. Gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen Castro. Gracias, un placer poder escucharte. Esto que nos alimenta el alma, esto que nos da herramientas para poder enfrentar lo que platicábamos. No te pude decir adiós, un tema que seguramente nos hace reflexionar. En J. García López, Grupo Funerario, como lo dije cuando iniciamos la charla, estamos preocupados por todos los clientes, todas las personas que se han acercado de una u otra manera a nuestra firma, a toda la gente que está presente
y seguiremos en esta labor de seguir llevando hasta sus pantallas, hasta sus teléfonos, hasta sus computadoras, más talleres, pláticas, charlas. Les pido que estén muy pendientes de las redes sociales. Las personas a cargo de las redes están tratando de contestarle a toda la gente que ha interactuado. Les pido estar al pendiente porque esta conferencia van a poder tener acceso a ella nuevamente para poderla compartir con amigos, familiares, para volverla a escuchar y que nos ayude. Esa es la intención de J. García López, repito, poder colaborar a superar esto que hoy ha transformado nuestras vidas. Estamos preocupados porque, por un lado, estamos pudiendo ser capaces de atender todas las demandas de las familias mexicanas, pero está lo que sucede después del fallecimiento de un ser querido y seguiremos trabajando como una firma 100% mexicana y preocupada por todos ustedes y seguirles llevando esto que nos llena el alma, que nos retroalimenta y que nos guía para poder superar esta pandemia, que esperemos que pronto podamos abrazarnos. Estamos muy conscientes de que no hay nada más valioso que la presencia humana. Hoy nos hemos dado cuenta que un abrazo, un te quiero de forma personal, cercano, es algo que no tiene sustitución. Sin embargo, por estos medios seguiremos en contacto, los abrazamos desde acá y confiados en que nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias a la atención de esta plática. Gracias, María del Carmen. Un placer. Buena noche.